La humillaron por criar a un niño que no era suyo, sin saber que ese niño cambiaría el destino de todos. Esta es su historia. Su nombre era Isabel, una mujer que no ocupaba espacio en los salones de los poderosos, pero que sin embargo sostenía uno de sus secretos más grandes. Isabel llegó a la casa de los Valdés cuando tenía apenas 28 años. No por elección, por necesidad. En ese mundo, la necesidad no tenía forma de dignidad, tenía forma de trabajo. Y el trabajo que nadie más quería aceptar, Isabel lo aceptó sin decir una palabra. La familia Valdés era una de las más respetadas en la ciudad. Un apellido que abría puertas, que compraba silencio, que exigía obediencia. Y en ese mundo de mármoles y cortinas pesadas había un niño que nadie quería ver. El niño se llamaba Mateo. Tenía 4 años cuando Isabel lo conoció por primera vez. Estaba sentado en una esquina, abrazando sus rodillas. Sus ojos lo decían todo. Nadie lo había tomado de la mano en mucho tiempo. Isabel no lo analizó, no lo juzgó, solo lo miró, y algo en su pecho se movió, como una cosa que había estado dormida durante años, y finalmente despertó. Desde ese día, Isabel se convirtió en la persona que Mateo conoció como hogar, pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, cambiaría la vida de los dos para siempre. No pasó de un día para otro. Fue lento. Fue cruel de la manera en que solo los que observan desde afuera pueden ser crueles. Sin ver, sin preguntar, solo juzgando. Primero fueron los comentarios en el mercado, luego en los salones. La señora Valdés no necesitó decir nada. Fue suficiente que sus allegados lo dijeran por ella. La sirvienta se ha aficionado al niño. ¿Alguien se ha preguntado por qué? No sabe su lugar. Es una insolente. Está sacando provecho de una situación que no le pertenece. Una mañana la señora Valdés la llamó al salón. No estaban solos. Había otros presentes, vecinas, conocidos de la familia, y la señora habló con una voz que no necesitaba gritar para herir. Le dijo que una sirvienta que pretende ser madre es una sirvienta que ha olvidado quién es. Le dijo que el cariño que le daba al niño no era inocente, que era una jugada. Le dijo que todo el mundo lo veía. Isabel no se defendió. No porque no tuviera palabras, no porque no tuviera razón, sino porque en ese mundo una mujer como ella ya sabía que la razón no tenía voz cuando no te daban el permiso de usarla. Y así, en silencio, soportó cada palabra, cada acusación, cada mirada. La humillación no se acabó esa mañana. Se quedó con ella como una marca que no se ve, pero que duele todos los días. A pesar de todo lo que se decía en los corredores de la mansión, adentro, en esa habitación pequeña que nadie más visitaba, el mundo era diferente. Mateo solo confiaba en ella. No en la niñera oficial que venía y se iba en silencio. No en los sirvientes que evitaban su cuarto como si tuviera una enfermedad. Solo en Isabel. Solo en sus manos, en su voz, en el olor de pan que ella dejaba en el cabello cuando lo abrazaba. Ella le enseñó a caminar sin miedo. Le enseñó que el mundo puede ser oscuro, pero que siempre hay una luz que vale la pena buscar. Le enseñó a mirar a los ojos de las personas, porque eso es lo único que nadie puede quitarle a un ser humano. Y Mateo aprendió. Aprendió que Isabel era la única persona en esa mansión que lo veía como lo que realmente era. Un niño. No un problema, no un secreto, solo un niño. Ella era su verdadero hogar. Y aunque no lo sabía, Isabel había plantado en ese niño algo que los Valdés, con todo su dinero y todo su poder, nunca hubieran podido plantar: dignidad. La decisión ya estaba tomada cuando nadie la consultó. La señora Valdés la llamó una última vez. Esta vez no había otros presentes, solo ellas dos. Y la señora habló con una naturalidad que fue más cruel que cualquier grito. Ya cumpliste tu papel, Isabel.
El niño ya no necesita lo que tú le das. A partir de mañana ya no trabajas aquí. No hubo negociación, no hubo pregunta. Solo una frase que cerró años de silencio como si fueran un libro que alguien ya había terminado de leer. Isabel fue a la habitación de Mateo por última vez. Lo encontró dormido. Se sentó al borde de la cama y lo miró durante un tiempo largo. Le arregló el pelo, le ajustó la cobija, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir todo lo que había guardado. Mateo despertó. ¿Vas a irte?, le preguntó el niño. Isabel no pudo responder, solo lo tomó entre sus brazos y lo sostuvo hasta que el niño dejó de temblar. Ella no se dio la vuelta al salir, no porque no quisiera, sino porque si se hubiera dado la vuelta no hubiera podido caminar. Hay historias que no buscan justicia, solo alguien que las escuche hasta el final. Y así, Isabel salió de la casa de los Valdés de la misma manera en que había llegado, en silencio. Solo que este silencio era diferente. Este silencio tenía un peso que no tenía antes. Los años no son amables con los que ya han sido heridos. Isabel siguió viviendo, siguió trabajando, siguió ocupando el mismo espacio pequeño que siempre había ocupado en el mundo, el de las personas que nadie ve. Se mudó a un cuarto pequeño en las afueras de la ciudad. No preguntó por el niño, no porque no lo quisiera, sino porque preguntando se haría más difícil vivir con la respuesta. Vivió modestamente, como siempre lo había hecho, pero ahora la modestia tenía un sabor diferente. Tenía el sabor de algo que se dejó incompleto. No supo qué pasó con Mateo, no supo si creció, si fue feliz, si alguien más le dio lo que ella no pudo darle después de irse. Y esa fue la herida que nunca se cerró, no saber. Pero a veces, en las noches, cuando la ciudad se dormía, Isabel se sentaba junto a la ventana y recordaba la sonrisa de un niño que le había dado el único momento en su vida en que se había sentido necesaria. Fue un día como cualquier otro, cuando el mundo de Isabel cambió sin que ella lo supiera. En los corredores de los poderosos, la verdad finalmente se abrió paso, no por justicia, no por bondad, sino porque los secretos, cuando son lo suficientemente grandes, eventualmente explotan. Mateo Valdés era heredero legítimo, el único. Todo el patrimonio, toda la fortuna, toda la influencia que llevaba el nombre de Valdés, por derecho, le pertenecía a él. Y lo que la familia había hecho durante años, esconder lo que era, limpiar su existencia, tratarlo como un estorbo, había sido un crimen silencioso contra su propio hijo. La noticia recorrió la ciudad como un fuego. Todos supieron, todos entendieron. El niño que la sirvienta insolente había criado era el dueño de todo. Pero Isabel aún no sabía. Lo vio por primera vez desde lejos. Un hombre alto, bien vestido, con un porte que no encababa en ese lugar. Sus ojos recorrían la multitud con una atención que no pertenecía al mercado. Isabel lo miró un segundo, y luego siguió caminando. No lo conocía. No tenía por qué conocerlo. Fue él quien la reconoció, no por el rostro, no exactamente, sino por algo más profundo, por la manera en que caminaba, por la forma en que sostenía las manos, por el silencio que la rodeaba como un segundo cuerpo. Isabel se detuvo, se dio la vuelta lentamente, sus ojos se encuentran, un silencio, largo, pesado. El mercado sigue moviéndose alrededor de ellos, pero ellos están paralizados. Isabel lo observó, no reconoció al niño, solo vio a un hombre desconocido que la miraba con una intensidad que no entendía, pero algo en ese rostro la sostuvo, algo que no tenía nombre todavía. Y en ese silencio, en esa mirada que decía todo lo que las palabras nunca dijeron, el mundo de Isabel empezó a temblar, aunque aún no sabía por qué. Ella lo miró durante un tiempo largo,
Y en ese momento, sin saberlo, sin entenderlo todavía, Isabel estaba frente al niño que había cambiado la vida de todos. Solo que ahora, ese niño era el hombre más poderoso de la ciudad.